Bendiciones para todos, es un gusto poder estar nuevamente por estos medios compartiendo el Evangelio. El día de hoy quiero compartir acerca del Evangelio. Y para comenzar es importante saber que Satanás quiere detener el Evangelio. En 2 Corintios 4:4 la palabra nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás sabe que si conocemos el Evangelio, él perderá el dominio y no podrá hacer nada contra nosotros. Porque él quiere que no recibamos la imagen de Dios, que obtenemos a través de ¿quién? A través de Jesús, quien es el Cristo. Hoy muchos creen tener la verdad y no conocen cuál es el problema espiritual. Muchos se alejan del Evangelio pensando que lo están viviendo. Hay mucha iglesia que cree que está predicando el Evangelio, pero desde hace mucho tiempo se ha apartado del Evangelio. En Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, desde el verso 6 hasta el 9, nos dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de quien os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, como les decía, no es que haya otro evangelio, sino hay quienes quieren mostrar un evangelio diferente. Y esto es muy delicado, porque si no vivimos el verdadero, no podemos entrar al cielo. Si no tenemos el verdadero evangelio, entonces nuestra vida está separada de Dios. En 2 Corintios 11:4 nos dice la palabra: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo tolerás. Entonces acá el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, mencionándoles acerca de que ya les había mostrado el evangelio de Cristo, pero que entonces ellos se estaban desviando, siguiendo un evangelio diferente, siguiendo a otro Jesús. Lo que indica la palabra que entonces no es que haya un evangelio distinto, no es que Dios nos haya entregado otro evangelio, es que el hombre lo ha venido pervirtiendo. Porque si alguien viene predicando un evangelio diferente, ¿qué va a hacer de él? Maldición, tanto para el que lo da como para el que lo recibe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el evangelio que predicaba Pablo? Recordemos que Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Y por qué Pablo perseguía a la iglesia de Cristo? Porque no tenía el evangelio y no sabía que Cristo es esa luz que ilumina el camino para que lleguemos al cielo, para que nos encontremos con Dios. En Romanos 16, del 25 al 27, dice la palabra: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Esto nos lo mencionaba ya Pablo, un Pablo ya convertido, un Pablo ya que se le ha revelado el evangelio, porque acá nos dice la escritura que en la época de los discípulos la gente no entendía bien el evangelio, ¿sí? Muchos sabían cosas del Mesías, pero no entendían cómo era que el Mesías vendría, ¿sí? Y esto es porque
porque se mantuvo oculto el Evangelio. ¿Sí? Y cuando viene Jesús, Él tuvo que enseñar a sus discípulos a obedecer a la fe. ¿Sí? Entonces, en la segunda carta, en Romanos 1 al 14, Pablo les enseña a estos romanos que Jesús era el Mesías prometido, ¿sí? Que era prometido ¿dónde? En las Santas Escrituras, según el mandamiento del Dios eterno, y que fue también ¿qué? Declarado con poder, Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad. O sea, aquí Pablo ya está reconociendo que todo aquello que él sabía de la Escritura concordaba con Cristo. Entonces se daba cuenta que esto que él por tanto tiempo conoció, pero que por causa de eso que él conocía perseguía a la iglesia, ahora él ve que todo lo que él había leído por tanto tiempo le estaba hablando era de Cristo. ¿Sí? Entonces, todo esto quiere decir que Jesús como el Cristo lo encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque la muerte no pudo retener a Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque era libre de pecado. Y vemos que en Isaías predicaba de Cristo. Y lo predicaba de una manera donde decía que este Mesías tenía que padecer, que este Mesías tenía que sufrir y que este Mesías era sin pecado. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar en todo el libro de Isaías, donde están las profecías del Mesías. Y vemos como también en Hechos 9:22, Pablo, siendo Saulo, conocía las Escrituras, pero con la revelación del Evangelio pudo comprender por qué Jesús es el Cristo. ¿Sí? Y a tal punto que todo ese conocimiento que ya estaba siendo revelado a él, lo llevaba a un punto en que confundía a los mismos judíos. Entonces es muy especial poder entender todo esto, porque mire que Pablo declaraba por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Pablo predicaba con su vida y se esforzaba en conocer y enseñar por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿cuál era el Evangelio que Pablo predicaba? Él predicaba que Jesús era el Cristo. Y la fe no puede apoyarse en la sabiduría humana, sino que en Jesús como el Cristo. Esto nos lo menciona las Santas Escrituras. Entonces, ¿cuál era también entonces aquel Evangelio que predicaban los discípulos? La iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Si vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 36, nos dice la palabra que nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién decía estas palabras? Lo decía Pedro, y lo dijo en el primer discurso de Pedro. ¿Sí? Y esto ocurrió a unos meses atrás, en que ya habían matado a Jesús, en que Jesús ya había sido crucificado. Y en ese primer discurso de Pedro se convirtieron muchos al Evangelio. Muchos pudieron comprender que este Jesús a quien habían crucificado era el Mesías que ellos estaban anhelando por tanto tiempo. Entonces los discípulos, ¿a quién predicaban? A Jesús como el Cristo. Y también vemos en Hechos del capítulo 5, verso 42, que todos los días y por las casas no cesaban de predicar y enseñar que Jesús era el Cristo. No cesaban. ¿Por qué no cesaban? Porque ellos habían recibido este Evangelio, porque para ellos el saber que Jesús era el Cristo era ese Mesías anhelado desde la antigüedad, y que todos los judíos lo estaban anhelando. Pues ellos, ¿qué hacían? Irles a mostrar que este Jesús a quien ellos habían crucificado
era Jesús, era el Cristo, era ese Mesías quien ellos esperaban para que los salvara, para que los librara del pecado. Entonces, esto es muy especial porque mire algo también muy importante. En Hechos, en el capítulo 18, desde el verso 24 al 28, aquí nos habla de Apolos, quien era alguien que era instruido, que tenía mucho conocimiento y que era de espíritu fervoroso y que hablaba con mucho denuedo y con mucha elocuencia. Pero este Apolos no conocía con precisión quién era Jesús, aunque hablaba de él, pero no conocía con precisión quién era Jesús. Y cuando ya a él lo cogen aparte y le enseñan más precisamente el Evangelio, entonces ya Apolos se entrega al Evangelio y comienza a predicar que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos en la primera carta de Juan, en ese capítulo 5, verso 1, nos dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el Evangelio de la Biblia? Si vemos en Juan 20:31, nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. Entonces el Evangelio es esa buena noticia que Dios nos enseña por medio de las Escrituras, que Jesús es el Cristo, su Hijo, y que por medio de él nos reconciliamos con Dios y somos sus hijos. Esta es el Evangelio de la Biblia. Esta es la conclusión, que Jesús es el Cristo y que por medio de la Escritura, entonces yo puedo conocer a este Jesús, quien ha muerto por mí, que con la muerte y la resurrección me ha rescatado de Satanás, del pecado, y me ha reconciliado con Dios. Bueno, mis hermanos, esta ha sido la lección número 2. Espero que les haya gustado. Si quieren pueden compartirla con otras personas, y porque es de mucha edificación, así como lo ha sido para mí, para muchas personas también lo puede hacer. Entonces, hasta una próxima ocasión, que el Señor los bendiga.